Listo. Entonces, bueno, el módulo número 1 tiene precisamente un enfoque en el sistema político y en el sistema electoral colombiano. Sin embargo, antes de llegar allá, digamos que queríamos dar una apertura que incluyera cómo está diseñado el sistema estatal, digamos, el diseño institucional general del país. Y eso, pues, digamos, como marco amplio que nos permita luego aterrizarlo un poquito más al sistema político. Digamos que una de las claves que tenemos que tener en términos como de incidencia, de participación ciudadana, de participación política, incluso si no es electoral, eh, es saber cómo funciona el Estado, digamos, cómo está diseñado. Particularmente también quiero ser muy clara acá, porque independientemente de los gobiernos o de quien esté ejerciendo el gobierno nacional, el Estado tiene un diseño, digamos, que debe preservarse a través de las instituciones bajo un principio, que es el de frenos y contrapesos, que es el primero que vamos a avanzar, pero la idea es que ustedes también conozcan cómo está diseñado todo este esquema que es el Estado, y luego dentro del Estado, cómo tenemos el sistema político y el sistema electoral colombiano. ¿Me pasas, por fin? En este sentido, el objetivo de la sesión va a ser identificar la estructura del Estado colombiano y luego aterrizarlo al sistema político. Entonces vamos a revisar cómo está esa estructura del Estado en un marco general y luego ya aterrizamos. ¿Me pasas, yo, por favor? Acá tenemos lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la estructura del Estado tiene las ramas del poder público, los órganos autónomos independientes, la organización electoral, los órganos de control y una parte de este diseño estatal e institucional que fue añadida de manera más reciente, tiene que ver con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que fue parte de lo acordado en el, perdón la redundancia, en el acuerdo final de paz. Por favor, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento, levantar la mano. De antemano me excuso porque tengo un hijo pequeño y 2 perros en mi casa, entonces es probable que en algún momento hayan algún tipo de interferencias, pero trataré de mantenerlas al margen. Tenemos 3 ramas del poder. Si quieres, devuélvete, por favor. Tenemos 3 ramas del poder. La primera es la rama legislativa. La rama legislativa es el Congreso en el nivel nacional, digamos. ¿Cuáles son sus funciones? Legislar, controlar al Ejecutivo y reformar la Constitución. Entonces, legislar es hacer las leyes. Y este sistema de los 3 poderes o de las 3 ramas se replica en los diferentes niveles administrativos. Eso significa que si bien el Congreso es el que se encarga de legislar, de controlar al Ejecutivo y de reformar la Constitución, en el nivel nacional, en el nivel departamental lo hacen las asambleas departamentales y en el nivel municipal lo hace los consejos municipales o los consejos distritales. Todo excepto reformar la Constitución, digamos que esta es una potestad específica del Congreso. La segunda rama es la rama ejecutiva. La rama ejecutiva, digamos, a nivel nacional, está, su figura más visible es el presidente de la República y a nivel, digamos que también está respaldada por el Ministerio del Interior en particular, pero a nivel departamental estarán encargados los gobernadores y las gobernadoras y en el nivel municipal estarán los alcaldes y las alcaldesas. La rama ejecutiva, digamos como su nombre dice, lo que tiene que hacer es administrar recursos para lograr los fines del Estado en cada uno de los niveles. Y por último está la rama judicial, cuyo fin es administrar justicia, garantizar los derechos y resolver las disputas entre los ciudadanos. Es importante que tengamos esta división clara y lo que les decía en el inicio de la sesión sobre el principio de frenos y contrapesos, porque lo que está diseñado, la manera en que está diseñado este sistema, es para que cada una de estas ramas funcione en sincronía entre ellas, pero además permita ejercer un control. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, una de las tareas del legislativo es controlar al ejecutivo. Es decir, que no haya un exceso de poder. En Colombia, en general en Latinoamérica, hay un exceso, digamos, la manera en que están diseñadas las instituciones, particularmente del Ejecutivo, les dan unos superpoderes que en unos sistemas parlamentarios, por ejemplo, no existen. Nosotros tenemos un sistema de Congreso y no parlamentario. Y la rama legislativa está encaminada a eso, a controlar.
Por eso se llaman frenos y contrapesos. Ustedes imagínense una máquina que está funcionando todo el tiempo y que para que funcione, para que esto suba, esto tiene que bajar y bueno, imagínenselo muy gráficamente, así tiene que, en esa sincronía tienen que funcionar las diferentes ramas del Estado, porque si una tiene preponderancia sobre la otra, pues definitivamente no se va a cumplir efectivamente sus fines y sus objetivos. El ejemplo más claro, digamos, de la manera en que controla, digamos, la legislación, pues ustedes saben que existen las leyes estatutarias, las leyes regulares y demás. A nivel de asamblea serán las ordenanzas, a nivel de consejos serán las resoluciones y demás, pero lo importante es el control que se hace entre todas las ramas del poder, particularmente la legislativa a la ejecutiva. Y una de las más visibles es una moción de censura, por ejemplo, que ha estado constantemente a la orden del día en los últimos años o particularmente en el gobierno del presidente Duque, en el que el Congreso cita a los ministros, que a su vez también hacen parte del Ejecutivo, y les pide cuentas y les dice, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se gastó la plata así? ¿O por qué se desarrollaron estas acciones? La última fue contra el ministro Molano de Defensa, pero desafortunadamente, no particularmente en este caso, sino en general, pues son muy pocas las veces en que se hace una labor fructífera en términos de llegar a tener un impacto real. Es más como una situación de visibilidad en quienes integran, en que es necesario que quienes integran el Ejecutivo, los ministros y el presidente, sepan que hay alguien haciéndoles control. Pasamos yo por fin. Luego tenemos los órganos autónomos e independientes. Y estos son los que no dependen ni del gobierno de turno, ni de los candidatos presidenciales, ni de ninguna de estas fuerzas políticas. Porque, por ejemplo, también es importante que sepamos que la rama legislativa y la rama ejecutiva en particular dependen mucho de los sistemas políticos, ¿no? Perdón, del funcionamiento del sistema político electoral en particular, es decir, gana un partido o una coalición de partidos y con esto se define quiénes ocupan el legislativo tanto a nivel nacional como en los niveles locales, pero eso no pasa ni con la rama judicial, es decir, los jueces no los pone un presidente o un alcalde o una gobernadora, y tampoco pasa con estos órganos del nivel nacional que tenemos acá. Uno es el Banco de la República, que tiene una junta que es completamente independiente y se elige en tiempos diferentes a los del gobierno. Otro es la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la entidad que se encarga, digamos, de regular el servicio público a los servidores públicos y cómo se accede a estas vacantes. Son las corporaciones autónomas regionales, que hay un montón en nuestro país, los entes universitarios autónomos y la Autoridad Nacional de Televisión. Estos órganos, en teoría, tienen que ser autónomos e independientes de cualquier decisión de gobierno, ya sea desde el legislativo o desde el ejecutivo. Y luego hay otra parte del Estado, que es la organización electoral. La organización electoral en Colombia tiene una composición muy particular, casi que única en los países de América Latina en general. Tiene algunas similitudes en unos casos específicos, pero en realidad es bien particular porque la organización electoral en Colombia está compuesta por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué nos hace tan particulares? Uno, que la Registraduría es la organización, es la parte de la organización electoral que arregla toda la logística de las elecciones, pero que en realidad no tiene ningún papel en las elecciones. Y además es una entidad cuya misionalidad fue creada para registrar a los ciudadanos, por eso se llama la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces ellos disponen todo, lo logístico de las elecciones, incluso el censo electoral está asociado a la registraduría, los jurados, un montón de cosas, pero al final su labor inicial no era esa y ahora la asume. Y luego está el Consejo Nacional Electoral, que también tiene una particularidad, y es que el Consejo Nacional Electoral debería resolver las disputas de las elecciones y las disputas, digamos, asociadas al sistema de partidos políticos. Pero la gran paradoja es que el Consejo Nacional Electoral está integrado por miembros de esos mismos partidos políticos. Entonces, y además en proporcionalidad. Es decir, entre más integrantes del Congreso haya alcanzado un partido, mayor número de magistrados tendrá en el Consejo Nacional Electoral, lo cual se configura en una paradoja muy fuerte,
digamos, y casi que en un vicio de nacimiento de la institución, y es como así que cuidan a quienes deben, o sea, a quienes deben ser cuidados son los mismos que se cuidan. Un poco para ponerlo en términos mucho más prácticos, es el ratón cuidando el queso. Disputas de partidos resueltas por los mismos partidos. Y esto acá tiene un problema muy específico también en el diseño, y es que como es proporcional con relación a los puestos en el Congreso, pues los partidos minoritarios tienen mucha menos probabilidad de ganar las disputas porque tienen menos votos, porque tienen menos magistrados. Entonces, digamos que esto genera un vicio de forma muy importante. Y la otra cosa que es muy particular de la organización electoral en Colombia es que no tenemos un tribunal electoral ni una corte electoral. Es decir, en Colombia no existe una entidad que se dedique exclusivamente a proveer justicia electoral. Cuando hay, digamos, diferencias sustanciales en asuntos electorales, el asunto se traslada, la diferencia se traslada a la sección quinta del Consejo de Estado, que hace parte de lo contencioso administrativo. Se encarga de resolver estas diferencias, pero en realidad no es un tribunal dedicado específicamente a asuntos electorales, que es lo que tiene la mayoría de los consejos o de las organizaciones electorales del mundo. Esto supone un problema enorme, porque como la sección quinta no está específicamente diseñada para eso, ni tiene jueces específicos para este tipo de temas, sino conoce de lo contencioso administrativo, tenemos en el caso, en miles de casos, digamos, en que han habido serios problemas de justicia electoral, que eh, la solución a estos llega 2 o 3 años después. Entonces, por eso vemos que, no sé, eligen a un alcalde, se ponen unas denuncias de que hubo delitos electorales y cuando la persona ya lleva 2 o 3 años en el poder, ya casi va a terminar su mandato, le sale la destitución. Porque nosotros no tenemos dentro del diseño institucional una corte electoral. Pasamos, por favor. Luego están los organismos de control, que lo que buscan es lo que su nombre dice, controlar que funcionen las demás instituciones. Entonces tienen un control disciplinario que nos dice cómo se están comportando los funcionarios, un control, digamos, en términos de defensoría del pueblo, que es garantizar los derechos de los ciudadanos, y un control fiscal, cómo se está gastando la plata. Entonces, para esto tenemos al Ministerio Público, que es la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales. Luego tenemos la Contraloría General de la República, que a su vez tiene unas contralorías territoriales, y también está la Auditoría General de la República, que es la que audita las cuentas de la nación. Estos organismos de control también deberían ser independientes al gobierno de turno, sin importar cuál sea su posición ideológica. Siguiente. Y acá viene la última adición a este gran diseño estatal e institucional, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Uno de los puntos principales a los que se llegó con el acuerdo de paz es que, independientemente de la posición, de la casuística particular, del caso específico, de la anécdota, de lo que yo haya pasado, ¿no? Es innegable que Colombia atravesó un conflicto armado entre muchas y diferentes entidades al margen de la ley y el Estado, pero particularmente en este caso entre la guerrilla de las FARC, en ese momento guerrilla, hoy ya no existe, y el Estado. Y como parte de lo que se acordó en el acuerdo fueron algunas cosas mínimas, y perdónenme que acabo de repetir como acordó en el acuerdo porque no tengo otra forma de decir el acuerdo es nombre propio, pero entonces uno de los puntos mínimos a los que llegamos es que es necesario que quienes han estado involucrados históricamente en el conflicto colombiano aporten verdad. Es un derecho de los ciudadanos, de los colombianos, no solamente de las víctimas directas, sino de todos los ciudadanos, saber qué fue lo que pasó. Segundo, el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es determinante para ponerle fin práctico a ese conflicto, pero además tiene que ser una justicia específicamente diseñada para quienes estuvieron involucrados en el conflicto. De otra manera, no soltarían las armas. Entonces lo ponemos de una manera muy práctica. Sí, voy a inventarme. Si a una persona que mata a otra le dan 15 años,
pues qué garantías va a tener para rendirse un miembro de una guerrilla si le dicen que le dan 15 años, de pronto le bajan la pena y dice la verdad o se llega a algún tipo de acuerdo, pero es necesario proveer justicia, uno, para alcanzar a la verdad, y segundo, para que las víctimas sientan que se hizo algo. No puede ser que hayamos tenido históricamente personas que utilizaron las armas para alcanzar sus fines particulares, que acabaron con las vidas, que tuvieron prácticas como el secuestro, como el narcotráfico y demás, y no pase nada. Necesitamos diseñar una forma de justicia específica para esto. La tercera parte es la reparación. Hay gente que fue directamente afectada y hay gente que fue indirectamente afectada por el conflicto y necesitan ser reparados porque se violaron sus derechos. Un caso particular, por ejemplo, que es bastante doloroso es el desplazamiento armado, el desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado. Colombia tiene la segunda tasa más alta del mundo en desplazamiento interno después de Siria. Y de gente que tuvo que salir un día de su casa, y ustedes más que nadie lo deben saber porque por supuesto están altamente relacionadas con escenarios cercanos al conflicto, y esa gente necesita una reparación. Salieron un día de su casa buscando salvar sus vidas con su familia con una mano adelante y la otra atrás. ¿Y cómo reparamos ese daño que le causamos? ¿Cómo reparamos el daño que les causó el conflicto? Entonces necesitamos unas medidas específicas para repararlas. Y la última es la garantía de no repetición. Uno de los elementos que incluye el acuerdo de paz es que las dos partes, y particularmente aquellos que tuvieron una participación activa en el conflicto, desde una posición al margen de la ley, tienen que comprometerse a no repetir lo que hicieron. Pero para que no lo repitan, el Estado y las instituciones también tienen que darles ciertas garantías. Porque muchos de ellos tuvieron motivaciones muy particulares, obviamente probablemente justificadas desde su perspectiva personal, pero en otros escenarios no, por los que se fueron ahí. Muchas personas, por ejemplo, fueron víctimas del reclutamiento forzado y terminaron en una guerrilla o en un grupo armado. ¿Cómo el Estado evita que eso vuelva a pasar, que se vuelvan a involucrar en estas prácticas? Entonces, para esto se creó todo este sistema integral. Este sistema está integrado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Civil, porque ustedes saben que los militares tienen otra, quienes también obviamente tuvieron un papel muy fuerte en el conflicto, y de hecho hace 1 o 2 semanas tuvimos una perspectiva muy fuerte desde lo que fue el involucramiento de los militares en Ocaña a través de los mal llamados falsos positivos, pero pues esa es otra historia. Para los civiles. La segunda es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Y la tercera, que es probablemente la más visible, es la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que creo que es bastante conocida, o al menos renombrada en diferentes escenarios, más aún a la luz de los últimos que les estaba mencionando. ¿Me pasas, por favor? Y ahora ya terminamos este marco general de lo que era el diseño del Estado, de lo que es el diseño del Estado y cómo funciona. Y dentro de todas estas instituciones que tenemos, está también el sistema político electoral. Pero antes de dar ese paso, yo quisiera preguntarles si tienen pedirles si tienen alguna pregunta, algún comentario, si estoy yendo muy rápido. Listo. Entonces seguimos. El sistema político electoral. Esta es la definición más genérica que hemos encontrado, porque la intención de los contenidos que compartimos con ustedes es hacerlos fácilmente apropiables. No sé si esa palabra existe, pero es como que ustedes se puedan acercar a los conceptos de una manera muy sencilla y cotidiana. Entonces, el sistema político electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Y acá es importante también que tengan clara la idea de lo que es la representatividad o cómo fue diseñada esta idea en la práctica de la democracia. Y quiero que nos detengamos un poquito en algunas cosas que dice esta definición. Es la voluntad de los ciudadanos. Entonces, primero tenemos el concepto de ciudadanía. Obviamente, ciudadanos y ciudadanas. Pero tenemos un concepto de ciudadanía. Y el concepto de ciudadanía ha ido avanzando y ha ido creciendo a través de los años en diferentes sociedades y con diferentes perspectivas, pero particularmente en el caso de Colombia muy asociado al voto.
solamente quienes tienen una ciudadanía pueden votar. Una ciudadanía nacional, y acá vienen otros conceptos que ya vamos a revisar. Por eso es que los menores de edad no votan en todas las elecciones. En Colombia lo hacen en los consejos municipales de juventud, por ejemplo, que son desde los 14 años, pero normalmente las elecciones presidenciales, legislativas y de autoridades locales son para personas mayores de 18 años. En una época no muy lejana, mediados del siglo XX, antes de esa época, antes de mediados del siglo XX, las mujeres no podíamos votar. Fue hasta el 58, creo, más o menos en el 50, para no confundirme mucho con la fecha, que las mujeres empezamos a tener ese derecho. Y antes, ¿quiénes eran los ciudadanos? Los ciudadanos eran hombres, pero tampoco eran todos los hombres. Digamos, en una época fueron todos los hombres, sobre todo a mediados del siglo XX. Pero antes de eso no eran todos los hombres, eran los hombres que tenían propiedad privada registrada a su nombre. Y eran los hombres, además, blancos, provenientes de familias tradicionalmente reconocidas y con acceso a medios económicos y sociales. Entonces la ciudadanía y el concepto de ciudadanía fue evolucionando también en la medida en que se creía que las personas que cumplían con esas características eran quienes contaban y podían determinar quiénes los gobernaban. Y acá quiero hacer entonces énfasis en ese transforman órganos de gobierno o representación política. Y es que antes, hasta mediados del siglo XX, en Colombia se creía que solamente valía la pena tener en cuenta la representación política de los hombres blancos adinerados con propiedades de una buena familia y con medios económicos. El resto de la población no importaba. Éramos gobernadas y gobernados, porque también había hombres que no entraban en esas categorías, de acuerdo a los intereses de estos grupos específicos. Conforme fueron pasando diferentes movimientos por la reivindicación de los derechos políticos de los grupos subrepresentados, como por ejemplo en el caso de las mujeres, las sufragistas, fueron modificándose esas asociaciones acerca de quiénes tenían derecho a una representación política. Y por eso tenemos hoy, en el caso particular de las mujeres, por ejemplo, la posibilidad de ejercer el voto y de decidir quiénes nos representan. Y también, por ejemplo, lo que les mencionaba, existen también otras formas específicas de alguna manera atender esas necesidades de representación política de otros grupos subrepresentados. Me detengo en este concepto un momento. Los grupos subrepresentados no son necesariamente minorías, porque las mujeres hemos sido un grupo históricamente subrepresentado en el sistema político, es decir, hasta estas elecciones, por ejemplo, logramos superar el 30% en algunos casos o nos acercamos mucho en el tema del Congreso, pero poblacionalmente somos más de la mitad. Estamos subrepresentadas, no somos una minoría, de hecho somos una mayoría en términos pues de cantidad poblacional. Hay otros que sí son minorías, por ejemplo los jóvenes, por ejemplo los grupos étnicos, indígenas, personas afrocolombianas, personas LGBTI, campesinos y toda esta serie de grupos que además de estar subrepresentados en el sistema político, también son una minoría poblacional. Y por eso es determinante el concepto que les decía de representación política o de órganos de gobierno, de ser gobierno. Porque lo que es una realidad innegable hoy a la luz de cualquier teoría y práctica política es que la sociedad no está compuesta por hombres blancos con acceso a la tierra, de familias prominentes y con poder económico y social. Seguramente existen y probablemente todavía nos siguen dictando qué hacer en muchos escenarios políticos, electorales y sociales, pero no son solo ellos los que existen. Entonces, si hay otra variedad de ciudadanos y de formas de ejercer la ciudadanía, ¿por qué limitar el voto a ellos? Y ahí es cuando empiezan una serie de movimientos de reivindicación de derechos políticos que hacen que hoy existan pues nuevas formas de aproximación a la representación política y particularmente al ejercicio del voto. ¿Me pasas, por favor? Con todo lo que hemos visto de la conformación del Estado y de la estructura del Estado, tenemos que referirnos indudablemente a la Constitución política. La Constitución política es el elemento que le da a las repúblicas, a los países independientes, su
carta de nacimiento y funcionamiento. Hagan de cuenta que es como el registro civil de un país independiente. Y está toda su información y dice cómo funciona. Se llama la Carta Magna, es un hito fundacional de todas las repúblicas. Y en el caso de Colombia, de todos los estados, perdón, no de todas las repúblicas. Y en el caso de Colombia, la última versión que tenemos de la Constitución es la de 1991. ¿Qué nos dice? Que Colombia es una república constitucional, es decir, que no existe, es una república, uno, y dos, que no existe ninguna ley superior a la Constitución. Lo que dice en la Constitución es lo que hay, o sea, ese es nuestro techo de funcionamiento. Por eso tenemos, entre otras, una entidad que se llama la Corte Constitucional, que lo que hace es vigilar que todas las otras normatividades que salen, resoluciones, lo que se les ocurra, leyes, estatutos, todo esto esté alineado con lo que dice la Constitución. Esa es la función de la Corte Constitucional. Colombia es un estado unitario y descentralizado. ¿Qué significa unitario? Pues que no es un estado federal, que solo somos un territorio con una sola nación, aunque tenemos diferentes departamentos administrativos y divisiones administrativas. Esto no pasa, por ejemplo, hay estados que no son unitarios. Estados Unidos no es un estado unitario, tiene muchos estados, más de 60. Y descentralizado, es decir, que cada una de las divisiones administrativas ejerce, digamos, tiene un punto de ejercicio del Ejecutivo, lo que ya hablábamos. Es un estado democrático, Colombia es un país democrático, es decir, que la democracia como sistema político debe prevalecer en Colombia. Es un país presidencialista y congresional. ¿Qué es lo opuesto a presidencialista y congresional? Normalmente son países en donde existen monarquías o parlamentos sin monarquías. Entonces, un ejemplo tradicional de esto, por ejemplo, es España, que tiene no mentiras, no es España, Holanda, pongamos Holanda. Holanda tiene un rey y tiene una familia real desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo desde que fue fundada la patria, pero además tiene un primer ministro que no tiene las mismas funciones que las que tendría un presidente, pero además no tiene un congreso, sino tiene un parlamento que funciona de manera diferente. Entonces existen diferentes formas de hacer esto. Nosotros somos un país presidencialista y congresional. Somos un país que está regido por el Estado Social de Derecho, y eso significa que todas las fuerzas estatales, institucionales, todos los funcionarios públicos, cualquier ejercicio de lo público, tiene que apuntarle específicamente a la garantía de los derechos de sus ciudadanos. Eso significa la existencia de ciertos mecanismos para las garantías de los derechos. Y otro asunto que fue creado también en la Constitución Política del 91 y que ejemplifica muy bien el Estado Social de Derecho es la tutela. La tutela se creó como un mecanismo expedito para que los ciudadanos puedan interpelar a las instituciones estatales en cuanto al cumplimiento de sus derechos. Porque todo el Estado tiene que volcarse precisamente hacia esto. Y por último, Colombia tiene un sistema político multipartidario, y es que eso ahorita nos parecerá como muy normalito, pero antes de 1991 y desde la fundación de la República, por allá en 1810, nos dicen en el colegio, Colombia era un sistema bipartidista. Solamente habían liberales y conservadores. Y es a través de la Constitución de 1991 que se reglamenta la existencia de nuevos partidos políticos. Es decir, antes ya habíamos tenido otras formas, por supuesto, por ejemplo, la Unión Patriótica existía antes del 91. Pero es a partir de la Constitución de 1991 en que realmente se genera una apertura democrática con al menos garantías formales para la existencia de partidos políticos diferentes a los liberales y los conservadores, que además son una tendencia republicana en todo el mundo. Es decir, podemos rastrear como estas vertientes de los liberales y los conservadores casi en todos los países de América Latina, luego de su independencia de España. Y este punto de multipartidario va a ser determinante una vez más con relación al concepto de representatividad o de representación política que hablábamos antes. Siguiente, por favor.
Vamos a hablar de los partidos. Los partidos deben conducir a una gobernabilidad estable y legítima y deben presentar candidatos con miras a responder por el poder. De este modo, al ejercer como gobierno, responden rindiendo cuentas de sus actos ante los electores. Y acá de nuevo quiero desglosar un poco el concepto. Conducir a una gobernabilidad estable y legítima. Primero está como conducir. Los ciudadanos, en teoría, en una democracia representativa, lo que hacemos es elegir a personas que representen nuestros intereses. Si a mí me interesan, por ejemplo, ahorita está, y es impresionante cómo ha crecido últimamente los intereses animalistas. Entonces, Colombia tiene ahora casi que una bancada animalista en el Congreso. Lo que yo espero es que si mis intereses son los derechos de los animales, pues yo tenga una opción que me represente, es decir, que hayan candidatos, pero más que esos candidatos estén en capacidad de llevar a la toma de decisiones lo que yo escogería, es decir, voy a seguir en la línea animalista, entonces hay una propuesta para retomar las corridas de toros en Bogotá. Yo, Ángela Rodríguez, que votó por una concejal animalista, espero que ella se oponga a esa iniciativa en defensa de los derechos de los animales. Es un poco la línea. Entonces, como un engranaje que se mueve. Nosotros estamos acá chiquititos, nos movemos para que estos engranajes más grandes también se muevan y actúen con relación a nuestros intereses. Hay una situación, hay una palabra, hay un concepto acá que dice gobernabilidad estable y legítima. Y ese es un concepto que cada vez está en más duda en Colombia. La legitimidad de los gobiernos. Y no hablo particularmente del gobierno de Duque, aunque claramente digamos que lo que muestran las encuestas es que tiene unos niveles de aceptación muy bajos. Lo digo en términos generales porque ¿qué podría dar legitimidad a la existencia de un gobernante? En principio la cantidad de votos que recibe. Pero en Colombia la abstención electoral es altísima. No existe ningún presidente de la República que haya sido electo con más del 60% de los votos. Eso es un nivel muy bajo. El evento electoral que más votos alcanzó en Colombia fue la consulta anticorrupción, ni siquiera fue la elección de una persona o de unas personas. El alcalde Enrique Peñalosa de Bogotá fue electo con el 27% de los votos. Entonces la pregunta que queda detrás entonces es, ¿qué da esa legitimidad? Por eso, digamos, para ponerles en cuestionamiento, por ejemplo, el caso particular de Peñalosa, luego de la elección de los candidatos, de las últimas elecciones locales, las que pasaron antes de las penúltimas elecciones locales, perdón, se intentó hacer un proyecto en el Congreso de la República que permitiera la segunda vuelta para alcaldes y gobernadores, como una forma de lograr que las personas se vincularan de manera más efectiva con el ejercicio del voto, pero también hay países, por ejemplo, donde el voto es obligatorio y si usted no vota, tiene una multa para garantizar un involucramiento mínimo en la selección de sus gobernantes. Y por último, quiero centrarme en la parte que dice rindiendo cuentas de sus actos ante sus electores, porque aunque hoy en día y por ley quienes ejercen el gobierno tienen la obligación de hacer una rendición de cuentas periódica, en la práctica suelen ser eventos muy acartonados, muy protocolarios, si se quiere, y con una participación bastante limitada de, de la ciudadanía. Cambiamos, por favor. El sistema colombiano de partidos, y yo creo que lo que les voy a decir en esta diapositiva no va a sorprender a nadie. En la parte izquierda de la presentación encontramos un poco como la situación, como el diagnóstico, como el estado del arte, y a la derecha encontramos las consecuencias, que en últimas también se vuelven una realidad. Colombia tiene un sistema de partidos caracterizado por una personalización atomizada. ¿Qué significa eso? Que nos gustan mucho los líderes individuales en Colombia y en Latinoamérica en general. Pero acá tenemos esta situación
de que es que, digamos, seguimos líderes políticos en su individualidad. Y les voy a poner el ejemplo, el último ejemplo, el gran ejemplo de los últimos tiempos, perdón, que es el expresidente Álvaro Uribe. Uribe era del partido, usó tres partidos diferentes para lanzarse y luego creó el de él. Y hay una expresión que todos los colombianos sabemos y que es muy desafortunada en términos de representatividad política, y es la respuesta a la pregunta por quién va a votar, y nos dicen por el que diga Uribe. Y esto no es nada en contra de Uribe, porque no ha sido el único que lo ha tenido, digamos, un caso muy similar también es Germán Vargas Lleras, que también salió de unos partidos reconocidos, y luego creó el suyo, y luego varias veces fue candidato y tiene un montón de seguidores todavía, o incluso el mismo expresidente Juan Manuel Santos, que salió del Partido Liberal, luego estuvo en el partido de la U y luego también tuvo sus encontrones con el liderazgo. Entonces, básicamente, esto es una muestra de que acá nos gustan mucho, son como las personalidades más que las instituciones. Y eso se conecta con lo segundo, los partidos tienen una débil cohesión interna. Los partidos políticos en general suelen cambiar muy rápido y muy fácilmente de representantes institucionales porque se acomodan mucho eh, a sus intereses personales. Entonces, si el presidente del partido, si la presidenta del partido es Ángela Rodríguez, hoy, pues hoy lo integrarán amigos de Ángela Rodríguez, pero si la presidencia cambia mañana, lo integrarán amigos o familiares o personas cercanas a quien esté. Pero no son instituciones, digamos, muy que se muevan por sí solas, sino tienen una débil cohesión interna. Hay un deterioro de los liderazgos internos, por lo que ya les mencionaba. A veces es muy difícil encontrar también, por ejemplo, liderazgos nuevos en los territorios. Casi siempre son las mismas personas que son los representantes a la Cámara del partido, que tienen su propia, eh, iba a decir, acá abajo está su propia clientela, sus redes clientelales, y esto va asociado al gran poder de los líderes locales. Entonces yo siento que para nosotros también como colombianos desafortunadamente es muy fácil asociar a los líderes locales o a los, perdón, a los territorios con los líderes locales. Entonces uno dice, Barranquilla era Gerley, el Cauca es Velasco, el Valle es Roy, Dilian Francisca también se mueve por ese lado. No sé, Boyacá, Sandra Ortiz. ¿Sí me entienden? Es muy fácil asociarlo porque es que casi que estas personas son las dueñas de sus territorios en términos electorales y de representatividad. Es muy difícil entrar ahí y solamente puse unos ejemplos que creo que son varios entre muchos que se pueden dar, así que por favor, espero que no se sientan aludidos, no es nada directamente contra estas personas ni contra sus partidos, es más la ejemplificación de cómo funcionan estos grandes poderes de líderes locales. Y un último ejemplo que puede ser mucho más diciente es la idea de que en Colombia no se ganan elecciones si uno no se ha ganado el voto de la costa, por ejemplo. Y eso simplemente demuestra cómo funcionan, uno, las redes clientelares y dos, los poderes locales en los diferentes territorios. Flexibilidad institucional básicamente es algo que ya discutíamos, se mueven para allá y para acá dependiendo de lo que esté pasando. Y los partidos políticos colombianos suelen ser bastante excluyentes. No tienen muy en cuenta las posiciones de las mujeres, al menos no de las mujeres mayoritariamente, por ejemplo, sino siempre existen estos niveles como de casicazgo de unas mujeres y unos hombres específicamente. Los jóvenes básicamente tampoco son de su interés o en su mayoría no tienen posiciones estratégicas que vayan más allá de cuidar, eh, de conseguir votos o repartir volantes o cosas así. Entonces es un poco la aproximación que le dan. Les voy a pedir un momentico que se me abrió la puerta y ya vengo, un segundito, por favor. Listo. Eh, ¿Esto qué ha conducido? Básicamente a tres elementos que hoy se convierten en el panorama generalizado del sistema de partidos políticos en Colombia. Uno, descrédito de los partidos. La gente no cree en los partidos políticos. No cree, digamos. Eh,
no les generan confianza a los partidos políticos. Segundo, desconfianza de las instituciones representativas, y yo quiero acá preguntarles cuántas veces uno le pregunta a alguien, oiga, ¿por quién va a votar a? Inserte cualquier cargo público. Alcalde, gobernador, concejal, lo que sea, por cualquiera o por ninguno, porque es que todos dan lo mismo. Pues en teoría no todos deberían dar lo mismo, pero la desconfianza en las instituciones representativas ha llevado a eso. Y por último, el surgimiento de líderes outsiders y transicionales. ¿Qué significa un líder outsider? Significa alguien que ha estado tradicionalmente fuera de la política. Y aquí vienen varios personajes, para bien y para mal, digamos, que podemos identificar. Entonces, uno tal vez de los más, uno de los formas más repetitivas que tenemos últimamente, que surgió desde Antanas Mocus y que hoy también se mantiene con Sergio Fajardo, es el candidato profesor. Outsider significa que viene de afuera, es decir, personas que no tienen la política como profesión, que no son, de nuevo, y perdón por la repetición, que no son Gerlain, que duró en el Congreso más años de los que lleva el rey de España en el poder, pero no son esa persona, son personas que se presentan como diferentes, como alternos, como de afuera, y por lo tanto, en ese sentido se ganan la confianza de los electores. Entonces está el candidato profesor, tenemos también incluso, por ejemplo, la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que tenía un perfil mucho más académico, investigadora, trabajando en cooperación internacional y que ahora, después de ser congresista, es alcaldesa, el mismo Enrique Peñalosa, digamos, este tipo de figuras, incluso el candidato presidencial Rodolfo Hernández también se puede presentar como el, porque además, como outsider en la medida en que incluso él mismo se presenta como ingeniero, ¿no? El ingeniero Rodolfo Hernández, que si bien ha estado hace un tiempo en política, pues ese no ha sido su campo de funcionamiento regular. Pasamos, por favor. Yo me queda muy poquito tiempo, ¿cierto? Solamente para chequear. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Sí, pero pues no sé si quieres, pues tú me dices cómo procedemos. Espérame un momento, porque creo que tenemos que hacer el ejercicio de no dejar por fuera. Eh, yo creo que podemos dejarlo hasta la diapositiva del régimen sancionatorio en los próximos 10 Listo, minutos. listo. Entonces, Dale, vuelvo a entonces compartir para hacerle sigamos. acá. Sí, sí. Mm, listo. No me sale. ¿No? ¿Todavía No, espérame. No. Sale como tu presentación, pero ya, ahora sí. Solo falta agrandarlo. no? Listo. Vamos a hablar entonces de la ley actual de partidos políticos, que es la ley 1475 de 2011. Cualquier duda, pregunta, inquietud que les ataque sobre cómo funcionan los partidos, cómo funcionan las elecciones en Colombia, cualquier cosa relacionada a cómo convertirse en un partido político, de dónde tengo que conseguir la plata, cómo rendir cuentas, cómo acabar con un partido político, cómo escindir un partido político, todo lo encuentran en esta ley. Pero antes de avanzar a esto, con el escenario anterior que les mostraba de cómo ha sido la crisis, digamos, de los partidos políticos, que además no es una crisis solamente de Colombia, y que además no tiene particularmente esos casos de outsiders y desconfianza solamente en Colombia, el ejemplo internacional es, por ejemplo, Nayib Bukele o el mismo Donald Trump, que era un empresario que nunca había hecho política y luego se volvió presidente de los Estados Unidos. Sí, les vamos a compartir la presentación. Eh, Les recomiendo que se lean la encuesta de cultura política del DANE. El DANE, cada 3 años, creo, saca la encuesta de cultura política. Me gusta mucho más porque son datos oficiales en los que nos dicen cómo se aproxima la gente a la cultura política y a la democracia. Entonces, por ejemplo, tiene datos muy interesantes porque la Constitución nos dice que somos
País democrático, pero cada vez más gente, según muestra esa encuesta que se publicó el 30 de marzo, cree o le gusta la democracia en la que vivimos, por ejemplo. Entonces, entonces ese es un escenario al que vale la pena que le echemos el ojo y al que les recomiendo, pues ya que ustedes están en esto, que le echen un ojo porque son datos oficiales y la verdad son muy dicientes. Por ejemplo, también hablan de la confianza que se tiene en los partidos políticos, particularmente, por ejemplo, muestra que desde el 2021 venía bajando muchísimo la confianza en la registraduría, a pesar de que no tenía un momento visible y luego ya todas sabemos básicamente lo que pasó con las elecciones y la falta de legitimidad que se le endilgó a la registraduría en las elecciones de Congreso y la necesidad de reasignar las curules y todo este cuento. Entonces vale la pena que le echen un ojo. Listo, ahora sí pasamos a la ley de 1475. Entonces, cualquier duda, pregunta, inquietud, la ley 1475. El objetivo principal de la ley es fortalecer los partidos. ¿Y por qué los queremos fortalecer? Pues porque tenemos todo este escenario que les mostraba antes. Y básicamente hubo una situación que se presentó después de la Constitución de 1991 y es que como antes veníamos como bipartidistas o semi bipartidistas y se abrieron las reglas de juego y dijeron no, ahora vamos a ser multipartidistas, ocurrió algo que se llamó la Operación Avispa y es que pasamos de 2 partidos a 210 partidos. Y básicamente cualquiera tenía su partido político. Y esto también genera muchos cuestionamientos y dificultades en términos de la representatividad, ¿no? Entonces es como así que ahora cada cual puede tener su partido, o sea, pues tampoco, digamos, hay que aglomerar intereses, ¿no? No podemos cada uno, 50 millones de colombianos, estar ahí. Uno, y dos, también empezó a generar ciertos cuestionamientos con relación a la financiación. Eh, porque en Colombia la financiación es mixta de los partidos políticos, es decir, reciben fondos privados, pero también reciben plata del Estado. Y si cualquiera podía crear su partido o los requerimientos eran muy bajos y fuera de eso recibir plata del Estado, pues parecía como un buen negocio para algunas personas que pasaban por alto la, la, representatividad. Y entonces ahí está algo que se llama los partidos de garaje. Esta operación avispa lo que nos mostró fue la necesidad de fortalecer los partidos políticos. Hubo otra situación que vale la pena que la mencionemos porque a través de ella se creó un mecanismo que hoy es bastante conocido, que es la silla vacía o la pérdida de las curules. Y es que hubo dos fenómenos, durante los 2000 existieron dos fenómenos muy importantes para la democracia y para la política en Colombia. Uno de ellos fue la parapolítica y otro de ellos fue la FARC política. La parapolítica o la FARC política, dependiendo del actor, lo que significa básicamente era la cooptación ilegal o legal de asientos en el Congreso por parte de representantes del paramilitarismo o de la guerrilla de las FARC. Y esto alcanzó unos niveles tan altos que departamentos, por ejemplo, bueno, antes, entonces, ¿qué pasaba? Se amañaban las elecciones, se utilizaban formas ilegales de llegar al poder, pero llegaban al poder, es decir, teníamos personas que eventualmente fueron condenadas por paramilitarismo ocupando un asiento en el Congreso de la República. Y eso es insostenible, digamos, en términos democráticos y de funcionamiento del Estado. Entonces, cuando nos íbamos a los partidos políticos y les decíamos, venga, ¿usted por qué le dio el aval a fulanito que todo el mundo sabía que era un paramilitar, que tenía acusaciones, investigaciones, todo? El partido, el representante legal del partido decía, yo lo hice de buena fe y yo no tengo nada que ver. Entonces lo que pasaba era que avalaban a estos paramilitares y los condenaban por paramilitarismo. Y hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, es que en Colombia las curules son de los partidos, no de las personas. Entonces salía Pedro Pérez, que era paramilitar, por el partido morado, se iba a la cárcel, pero entraba Pablo Hernández del mismo partido. Entonces, aunque habían castigos para las personas, no habían castigos ninguno para los partidos, porque el partido se lavaba las manos diciendo que lo había hecho de buena fe. Y eso además, particularmente en el caso de la parapolítica, dio lugar a otro fenómeno que a nosotras como mujeres nos interesa un montón, que se llamó la política en cuerpo ajeno. Porque entonces estas personas condenadas por paramilitarismo
lo que hacían era que dejaban sus curules, porque estaban condenadas, y ponían en su lugar a sus hermanas, primas, esposas, tías, madres, suegras o cualquier otra mujer que decía, ay, pues es que las mujeres somos tan puras, tan transparentes, tan impolutas, que ellas, pues yo sí fui una miércoles, pero ella no. Ella lo va a hacer muy bien. Entonces, en esos momentos de mayor auge de la parapolítica, subió mucho el nivel de la cantidad de mujeres en el Congreso. Pero cuando veíamos detrás, eran mujeres que en realidad estaban ejerciendo sus funciones con un hombre detrás, además asociado a la ilegalidad. Era una forma muy lamentable de lavar la cara de políticos corruptos e ilegales, utilizando los estereotipos de género, diciendo como que las mujeres somos muy puras y limpias y jamás cometeríamos los mismos hechos. Como esto llegó a niveles impresentables, particularmente la parapolítica, la farapolítica también existió, pero en una proporción mucho menor, lo que pasó es que dijeron necesitamos hacer una reforma política y se inventaron una cosa que se llama la silla vacía. Y entonces le dijeron a los partidos, si usted avala a alguien que se vea en curso en actividades ilegales, incluyendo paramilitarismo, narcotráfico, bueno, todas estas cosas horribles, le quitamos a usted también la silla. Es decir, el partido ahora va a perder para que usted, claro, pueda actuar de buena fe, pero también tiene responsabilidad porque le está sirviendo de plataforma a estas formas ilegales de hacer política. Y surgió la silla vacía. Y para que se hagan una idea, el fenómeno de la parapolítica era tan grande que el departamento del Magdalena se quedó sin representantes a la Cámara por la parapolítica, porque a todos le quitaron la silla. Entonces, este es un ejemplo de que teníamos que fortalecer a los partidos políticos. La silla vacía fue en el año 2008. Entonces, con todas esas reformas políticas, salió la última, la que sigue vigente, que es la Ley 1475 del 2011, que nos habla de la democratización interna de los partidos, el régimen sancionatorio, el registro único de partidos políticos, lo mínimo que tienen que tener los estatutos. Ahí encontramos todo. ¿Me pasas yo, por favor? Pone el régimen interno de partidos, es decir, dice los partidos tienen que tener una democracia interna, tienen que hacer consultas populares internas para la selección de candidatos y también externas, prohíbe la doble militancia que antes no existía, entonces había gente que se hacía elegir por un partido y llegaba al poder y decía, ah, pero es que yo ya, pues como que no sé, me voy a meter, como que yo pues tan conservador no era, entonces ahora me voy a unir a la bancada de los liberales. Cuando le dicen no, porque se pierde el principio de representatividad. Si a usted le eligieron porque era conservadora y porque representaba unos intereses asociados al Partido Conservador, pues usted le debe el respeto a sus electores y electoras y tiene que actuar como tal. Se prohíbe la doble militancia y se pasó a la cuota de género que no existía, se introdujo en esta reforma política y fue del 30. Con la última reforma del Código Electoral que se hizo hace un año, subió al 50, pero esto necesita actualización porque lo hicimos antes. Una semana antes, la semana pasada, la Corte Constitucional tumbó el Código Electoral por vicios de procedimiento y entonces seguimos en el 30. La gran paradoja es que lo que muestran las elecciones del Congreso, las últimas que pasaron en marzo, es que las mujeres ya estamos dispuestas a ocupar más del 30% de las corporaciones públicas donde haya 5 o más curules, porque en lugares, por ejemplo, como la Cámara de Representantes de Bogotá, ya superamos ese 30% y entonces lo que alguna vez fue una medida afirmativa se puede convertir en un techo de cristal. Es decir, que hasta ahí llegamos. Necesitamos romperlo para apuntarle a ese 50%. ¿Me pasas, por favor? Este es un punto interesante porque yo sé que es relevante para ustedes en términos de cómo funcionarían unas eventuales campañas o un involucramiento electoral. Y es que al final, para hacer política, para que la democracia funcione, se necesita plata. Estamos hablando de las campañas, no estamos hablando de los partidos en este punto específico. Las campañas también pueden ser de financiación mixta, es decir, privada y pública, pero el Consejo Nacional Electoral establece los límites al valor de cada campaña. Entonces nos dice, usted
por el Consejo Nacional Electoral antes de la ocurrencia de las elecciones, y cuando empieza a contar el calendario electoral saca un montón de resoluciones que nos dicen cómo van a funcionar esas elecciones. Entonces nos dice varias cosas. Uno, este es el límite de lo que pueden gastar. Entonces, supongamos que para el Consejo son 1.000 millones de las ciudades con tanta cantidad de municipios. Si se vuela los topes, hay una sanción, o sea, usted no puede gastarse más. Y acá es importante que le pongamos el ojo porque representa una dicotomía, y es que creo que era Fajardo el que lo decía constantemente, la tasa de retorno de un negocio como las elecciones pues no puede ser muy alta porque si no va a ser un servidor público. Entonces, imagínese que usted se gastó miles de millones en hacer su campaña y cuando resulta electo pues tiene que pagar esos favores de alguna manera. Entonces, saltarse esos cupos es casi que una puerta abierta a diferentes formas de corrupción, y por eso los cupos los fija el CNE y no pueden ser superados. Si son 1.000 millones y usted se gastó 5.000, pues cuando sea electo va a tener que devolverlos de alguna manera, uno, y dos, pues genera una disparidad en las condiciones de competencia, porque no todo el mundo va a poder tener los 5.000 millones que usted invirtió, o sus contendores no podrán tener el acceso a la misma cantidad de recursos, y eso los deja en una situación diferente. Los topes a la financiación individual serán del 5%. Ninguna campaña puede ser 100% financiada con fuentes privadas. Hay una modalidad de anticipos, acá están los porcentajes, cómo funciona. Ángela Rodríguez, casi todas las campañas tienen anticipos, es una de las formas más recurrentes de la financiación pública de las campañas electorales. La otra es la reposición de votos. Entonces lo que yo digo es que, mire, yo voy a lanzarme a la alcaldía de Bogotá y me puedo gastar 1.000 millones de pesos, pero yo no tengo 1.000 millones de pesos. Entonces le pido un anticipo al fondo de partidos y le digo que me dé 300 millones de pesos como el plante para arrancar con mi campaña. Pero hay unos límites a esos anticipos que uno puede pedir, que ustedes los ven ahí, están en la ley. Debe haber una cuenta única de partidos y movimientos, debe haber un jefe de campaña designado por el candidato o la candidata. No se pueden recibir donaciones anónimas, se pueden recibir fondos privados, pero en Colombia cada peso que se dona a la campaña tiene que tener un nombre y tiene que estar registrado. Es decir, no puede ser que yo puse que alguien me regaló 100.000 pesos para mi campaña y no poner el nombre. Eso es ilegal en Colombia porque la idea es que sea visible quién está financiando su campaña y cuáles son los intereses que están detrás. Siguiente, por favor. ¿Cómo sancionan los incumplimientos de estas reglamentaciones? Multas, se suspende la financiación, se puede incluso cancelar la personería jurídica, se puede disolver un partido, se les puede prohibir la presentación de candidatos a los partidos y se puede hacer una pérdida de la investidura y de la curul de las personas electas. Faltas, la financiación prohibida, es decir, la financiación ilegal, es una falta muy grave. La inscripción de candidatos inhabilitados o incursos en delitos relacionados con narcotráfico, apoyo a grupos ilegales y contra la democracia, por ejemplo. Siguiente. Yo creo que dejémoslo hasta ahí porque me voy a alargar mucho. Un poco solamente para cerrar acá, la idea era que con el acuerdo de paz, digamos, en términos generales y tratando de alejarnos un poco de las diferentes posiciones ideológicas que obviamente están muy polarizadas y han generado muchas disputas desde el acuerdo, es determinante entender que el acuerdo de paz lo que hace es recoger 5 puntos específicos sobre los cuales el país, representado por el gobierno del expresidente Santos y las FARC, la ex guerrilla de las FARC, se pusieron de acuerdo con relación al conflicto. Dentro de esos 5 puntos hay unas causas. Una es, por ejemplo, el primero que es el tema de tierras, por ejemplo. Una mala distribución histórica de la tierra en Colombia hizo que se generara el conflicto y se acentuara. Otra, el tema de drogas, por ejemplo. Un mal manejo de la política de drogas, del narcotráfico y demás hizo que se produjera y se acentuara el conflicto. Y el segundo punto en el que las partes coincidieron es que el sistema político en Colombia era muy cerrado, es excluyente. Hacer un partido político en Colombia es muy difícil, obtener financiación como candidato, crear un partido político a partir de firmas, acceder a la justicia electoral, encontrar representatividad política,
son situaciones muy complicadas con el sistema actual que tenemos. Por eso, en el punto 2 del acuerdo de paz, se acordó ampliar el sistema democrático para fortalecer la democracia. Y se proponían se proponían puntos como los que están acá, hay muchos más. Solamente para cerrar, les cuento que esa reforma política todavía está pendiente, que no es una reforma política que tenga que ver con una ideología en particular, sino que realmente busca dar garantías al ejercicio político y democrático actualizado, porque lo último que tenemos no corresponde a la realidad del país, y que todavía está pendiente, porque a pesar de que el punto 2 del acuerdo de paz es uno de los que menos plata necesita, es uno de los que más voluntad política requiere, porque todas estas reformas tienen que pasar por el Congreso. La gran dificultad es que quienes están en el Congreso o quienes han estado por mucho tiempo en el Congreso lo han hecho jugando con unas reglas que ya les resultan favorables, y racionalmente, digamos, no es óptimo cambiar las reglas del juego para sus intereses particulares. Parte de lo que hacemos en el instituto es mostrarle a los tomadores de decisión las ventajas de abrir el espacio, el espectro político a nuevas formas de ejercicio de ciudadanía, nuevas formas de vinculación y de representación política, con la idea de que alguna vez, esperemos que sea muy pronto, nos podamos mover hacia una formalidad de la democracia mucho más incluyente y representativa. Listo, ahora vamos a arrancar con este tema de acciones afirmativas. Listo, el objetivo de esta parte de la sesión es específicamente identificar y analizar de manera crítica los efectos de las acciones afirmativas frente a la participación política de las mujeres en Colombia. Entonces, vamos a acercarnos un poco a este concepto de acciones afirmativas, que también hace un momento Ángela lo mencionó. Vamos a abordar un poquito algunos de los temas que Ángela ya enunció. Y listo, bueno, así empezamos. Entonces, bueno, primero partimos del hecho de que existen relaciones desiguales en torno al género cuando hacemos este ejercicio de revisar qué actividades realizamos durante el día, cómo distribuimos nuestro tiempo. Se hace evidente que no todos en casa o quienes compartimos nuestros hogares tenemos las mismas responsabilidades, ¿no? Tenemos más o menos tiempo para hacer tareas domésticas de tipo limpieza o de cuidado, o también, por ejemplo, tenemos más o menos tiempo para el ocio, para poder ver series o películas, para descansar, para dormir, para hacer otras actividades que nos permitan como salir de la rutina. Esto, pues, la mayor parte de las veces, este tipo de tareas y actividades, aunque sean trabajo, que implican tiempo, esfuerzo y dedicación, no son remuneradas, ¿no? Digamos, yo, por ejemplo, vivo sola y pues a mí nadie me paga por lavar los platos, ni la ropa, ni barrer la casa, ¿no? Entonces, a pesar de que yo tengo que dedicar un espacio de mi día para realizar esas actividades, porque es parte de hacerme cargo de mí misma, pues no es algo que se me esté remunerando de ninguna forma, ¿no? Y bueno, más allá, digamos, esto lo hago yo conmigo, digamos, pero cuando tenemos a cargo el cuidado de otras personas, pues implica eso, tiempo, esfuerzo y dedicación. Y esto, hay, digamos, personas que se dedican exclusivamente a esas actividades en casa y que no tienen algún otro ingreso, por ejemplo. Entonces acá vemos cómo puede haber una dependencia económica en casa, ¿no? Puede haber, entre los roles que están establecidos en los hogares, una persona que se encargue de proveer, de salir a trabajar, digamos, a lo público, de tener un trabajo remunerado y de llevar los ingresos a casa, y otra u otras personas que se encargan de ese trabajo que efectivamente no se remunera, pero que también es trabajo, ¿no? Entonces, estos como puntos esenciales en los que queríamos hacer énfasis respecto a las relaciones desiguales en torno a los géneros, porque generalmente a las mujeres se nos asocia estas tareas domésticas y de cuidado. Entonces eso, pues este link que les mostraba acá atrás, sería bueno como hacer el ejercicio de hacerlo con otras personas del hogar, a ver cómo se están distribuyendo esas cargas. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene esto, ¿no? en la vida política, ¿no? Muchas veces estas relaciones desiguales
terminan traduciéndose en barreras directamente para que las mujeres puedan participar en espacios públicos, ¿no? Específicamente hablamos de los derechos políticos. Por un lado, pues votar y ser electas, poder tomar la decisión y decir, bueno, me voy a lanzar a una candidatura, porque eso, digamos, dices, bueno, así se reparte mi tiempo y en qué momento voy a sacar espacio para participar en espacios políticos, para, no sé, en su momento hacer campaña. Sí, el tiempo lo estamos destinando de esta forma en casa, ¿no? Y por otro lado, pues también esos espacios para intervenir en momentos de deliberación y tomadas de decisión de asuntos públicos, ¿no? Que atañen, digamos, en diferentes niveles de la comunidad, de una manera más local o en espacios incluso, pues, digamos, más de carácter nacional. Entonces, esto era como para partir de esa reflexión y pues ver que efectivamente, siendo mujeres, pues también tenemos unos derechos políticos y que podríamos estar como en la posición de ejercer esos derechos de una manera libre de discriminación y de violencia. Y bueno, entonces, en ese sentido, vamos a hablar de una normativa internacional. Acá pues retomamos como tres momentos particulares, digamos, hay otro marco más amplio, pero pues vamos a resumirlo en estos tres, que son importantes pues justamente para abordar estas barreras para la participación de las mujeres y el disfrute de sus derechos políticos. Entonces, por un lado tenemos a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, que esas son, digamos, sus siglas en inglés. Y bueno, acá no voy a explicar, digamos, esto de manera detenida, sino que acá también pues quería dejar como el texto para que ustedes lo tengan posteriormente como consulta. Entonces, por un lado, pues es importante esta convención porque como a los estados a tomar medidas específicas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública del país. Y pues en igualdad de condiciones con los hombres. También hay que resaltar la recomendación número 19, en la que se considera, digamos, se resaltan esas funciones estereotipadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que existen unos ciertos estereotipos o unas construcciones culturales en las que, como decíamos hace un momento, se asocian ciertas tareas o labores a hombres o mujeres simplemente por su género. Entonces, lo importante aquí es que se reconocen esas funciones estereotipadas como parte de una estructura que contribuye a mantener un papel subordinado por parte de la mujer. Entonces, es importante partir de allí y también se retoma la recomendación número 23 de esta convención, pues que es justamente apuntarle a superar como esas relaciones desiguales y de dominación masculina en la esfera pública, a través de estímulos y apoyos de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Pues acá hablamos que tiene que haber transformaciones en diferentes, sí, digamos, puntos de lo social, lo político, lo económico, que deben ir acompañados y de la mano para garantizar la participación de las mujeres de manera libre y sin discriminación. Luego encontramos esta convención de Belém do Pará. Acá, bueno, digamos el nombre completo es Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Digamos que el nombre con el que se le conoce cortito, como lo dije hace un momento, es Convención de Belém do Pará. Y acá, bueno, se resalta el artículo 4 en particular, en el que se resalta pues que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce y ejercicio y protección de todos los derechos humanos, efectivamente, y como lo decía hace un momento Ángela, pues sabemos que en la historia los derechos humanos pues no han sido, digamos, no se han establecido para toda la población en general. Se fueron estableciendo primero para hombres con ciertas características, no todos los hombres podían disfrutar de estos derechos, y luego se fue ampliando un poco más, ¿no? Acá pues eso, nosotras llegamos en el 54 por fin a ser ciudadanas, lo que implica también el goce y disfrute
de los derechos políticos. Y por último, tenemos acá la cuarta conferencia mundial de la mujer que se realizó en Beijing. Y bueno, este es un punto importante porque aquí, digamos que lograron participar un gran número de organizaciones de mujeres en los que pues asimismo se pudo como escuchar, compartir experiencias y reconocer las necesidades e intereses particulares de las mujeres. Y eso, pues acá se aprobó por unanimidad la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que lo que propone es la incorporación de un mecanismo de actuación para transversalizar la perspectiva de género, ¿no? Entonces, justamente para cuando se diseña política pública, que es un tema que vamos a ver más adelante en esta escuela, pues que se tenga esta mirada particular, ¿no? El preguntarnos, bueno, por ejemplo, si vamos a implementar una política pública, pues hablemos de quién realiza el cuidado y qué, no sé, qué acciones vamos a implementar para garantizar la igualdad de condiciones para acceder y disfrutar de los derechos. Bueno, acá hago una pausa, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta el momento. Si voy rápido, vamos bien. Para mí vas bien. Listo, bueno, vale. Entonces, listo, ahora pasamos específicamente al concepto de acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Son acciones específicamente orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y resultados mediante la eliminación de barreras que dan lugar a situaciones de discriminación. Entonces, por un lado, estas acciones buscan compensar y corregir prácticas históricas de discriminación mediante un trato diferenciado. Entonces, es más o menos como un poco aterrizando lo que venía comentando hace un momento, ¿no? Respecto a las prácticas históricas, pues en la historia, pues no hemos estado todos y todas, digamos, acogidos dentro de los derechos y que a medida que se han implementado diferentes prácticas, pues ya digamos que en principio todos y todas tenemos los mismos derechos, pues que hace parte como de la Declaración de los Derechos Humanos y ya específicamente en cada país en torno a sus constituciones políticas. Entonces, estas acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal. Entonces, medidas quiere decir que incluye instrumentos, políticas, prácticas legislativas de carácter ejecutivo, administrativo y reglamentario. Entonces, eso es preguntarse, por ejemplo, si tenemos una problemática en particular y al identificar esta problemática, vemos que afecta mayoritariamente a las mujeres. Entonces, es, digamos, partir de esa pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer aquí para contribuir a eliminar las barreras y las brechas que hay entre hombres y mujeres? ¿Y qué instrumentos podemos utilizar para esto? Y de carácter especial, porque están destinadas a alcanzar un objetivo específico. Entonces, acá volvemos a este mismo tema, ¿no? Si estamos, no sé, queremos justamente como contribuir a la eliminación de barreras que tienen las mujeres para la participación política. Entonces, vamos a tratar las siguientes acciones afirmativas. Hablamos, por ejemplo, de las cuotas de género, que también fue un tema que Ángela mencionó hace un momento. Y bueno, ¿qué implican las cuotas de género? Poner un porcentaje para que, como un porcentaje mínimo, en el que se incluya las mujeres, por ejemplo, en las listas de candidaturas para el Congreso. Estas cuotas de género tienen una vigencia, ¿no? Entonces la idea es como tienen una duración en el tiempo y durarán, digamos, hasta que se logre revertir esa subrepresentación. El problema es como lo que explicaba justamente Ángela hace un momento, que en lugar de promover la participación de las mujeres, a veces se convierte en un techo. Entonces, es decir, las personas de los partidos no lo entienden como un mínimo, como la base. Entonces, acá
por ejemplo, en Colombia tenemos una cuota de género del 30%, entonces en lugar de partir de mínimo, debemos tener un 30% de mujeres en las listas. Lo que se hace es decir, busquemos mujeres para alcanzar la cuota y que nos dejen presentarnos, porque si no tenemos al 30% mujeres no podemos presentarnos. Entonces, claro, en lugar de ampliar la participación de las mujeres, se está poniendo un límite en su participación. Entonces, digamos, esto se diferencia, por ejemplo, cuando hablamos en términos de paridad. La paridad, por el contrario, no tiene una vigencia, sino que es una medida definitiva. La idea, justamente lo mencionaba Ángel hace un momento, es apuntarle a ese 50-50, ¿no? Con paridad, justamente hablamos de esa representación equitativa. Y pues partimos del hecho de que las mujeres somos la mitad de la población. Entonces, es una medida definitiva que reconfigura la concepción y distribución del ejercicio del poder político. Entonces aquí vamos a ver algunos países de América Latina que han legislado en torno a estos temas de cuotas de género y paridad. ¿No? Vemos que el primero fue Argentina, a inicios de los 90. Bueno, acá para explicar, este mandato de oposición quiere decir que digamos, en la legislación se estipula qué lugar deberían ocupar las mujeres, ¿no? Porque vemos que también puede decir que las mujeres tengan que ser candidatas cabezas de lista, ¿no? Que sea como la figura más visible. Y bueno, digamos que estas medidas también lo que intentan es romper un poco con esas concepciones culturales que tenemos tan arraigadas, pero bueno, ya vamos a llegar allí. Y bueno, digamos, este cuadrito va a quedar aquí como consulta para que ustedes puedan consultarlo, que también hace parte de un trabajo de investigación que ha estado adelantando nuestra oficial de género, Natalie Rativa. Acá hago la cuña. Y pues que es un trabajo importante y que, pues de revisión, digamos, de todas estas reglas vigentes en América Latina. Y acá vemos los efectos, digamos, que podemos resaltar de algunos de los países que han implementado estas reglas, ¿no? De cuotas. Acá quisiera resaltar en particular algunos de los que salen en el cuadrito anterior, que son Nicaragua y México, que efectivamente en las últimas elecciones han llegado a la paridad, ya hay un 50-50, y bueno, digamos que acá es curioso que en Nicaragua, que es uno de los más altos de América Latina, haya empezado esa legislación, digamos, recientemente, que es hace 10 años, en el 2012. Y en México, pues sí, digamos que habían iniciado con esta legislación en torno a los temas de cuotas y paridad desde 1996. Luego tenemos, por ejemplo, a Bolivia, que está cerca a ese 50-50. Costa Rica también se está acercando bastante. Argentina, que fue, digamos, el primer país que empezó a tratar estos temas en los ámbitos legislativos, aún no ha alcanzado el 50, incluso cuando todos esos países que estoy nombrando pues le están apuntando a la paridad y que ya tienen sus leyes sancionadas, ¿no? Bueno, también está Perú y Ecuador, ¿no? Que ahí van apenas llegando por el 40%. Entonces, bueno, acá vamos a ver cómo está este tema en Colombia, ¿no? Acá tenemos, pues, esta normativa que queríamos resaltar. En primer lugar, pues, estuvo la Ley Estatutaria 581 del 2000, en el que se incluye por primera vez que, como este requisito de que el 30% de mujeres deben ocupar cargos administrativos por designación. Digamos que acá la limitación está en que no es cargos en los que las mujeres sean electas, sino pues es por designación, y pues también se estipula el tema de la igualdad en la remuneración económica, ¿no? Pues que ya sabemos que también hay muchos contextos en los que las mujeres realizamos un trabajo con las mismas responsabilidades que nuestros compañeros hombres y que se nos remunera menos. Entonces, digamos que dentro de esta ley se estipulaba que estas mujeres que están en esos cargos administrativos van a tener una igualdad en la remuneración económica. Luego, en 2011, tenemos la Ley Estatutaria 1475, que también ya Ángela la mencionó, pero que acá nos vamos a centrar específicamente en el tema de cuotas.
En esta ley se estableció que al menos el 30% de mujeres deben estar en listas de candidaturas para elecciones a cuerpos colegiados. De nuevo, este es un porcentaje, primero pues que no, incluso no refleja cómo nos distribuimos como población, y segundo pues que a veces lo que termina siendo pues es siendo como el tope, ¿no? Muchos partidos lo que hacen es tratar de buscar el mínimo para poder participar en lugar de promover la participación de las mujeres, pero que bueno, esto es cuestión que ha ido cambiando, pues vemos en las últimas elecciones, pero ya pasamos ahí. Escuché algo, creo que alguien escribió algo o quiere levantar la mano. Sí, hola, buenas noches. Quería preguntar sobre esa ley de cuotas. Es que estoy haciendo un trabajo y tengo las dos primeras leyes, pero esta nueva, ¿cómo la puedo buscar? O sea, ¿ya está publicada? No, ya vamos para allá. Dices el nuevo código. Ok, sí. Sí, no, ya vamos para allá. Sí. Bueno, para cerrar acá lo de la ley 1475, pues también se establecieron incentivos para promover la participación de las mujeres a través de la financiación. Entonces, es decir, bueno, les damos 5% específico de financiación para que se utilice, digamos, en el tema de la participación de las mujeres. Y bueno, voy a pasar al nuevo código electoral. Digamos que sí puedes encontrar el texto, pero la cuestión aquí es que hace unas semanas la Corte Constitucional declaró inexequible el código electoral, es decir, lo tumbó. Esta propuesta de código ya había sido aprobada por el Congreso de la República, es decir, ya había sido aprobada en Cámara y en Senado, y tenía como unos puntos importantes, como el tema de proponer esto de la paridad. O sea, ya acá le estábamos apuntando a la paridad. Y pues otra cuestión importante que vale la pena mencionar es que también se trataba el tema de la violencia contra mujeres en política. Incluso se incluía una definición, pero pues digamos que este código ya no tiene validez, pues porque en la revisión de la Corte Constitucional lo declararon inexequible. Entonces, sí, digamos que ahí está como la respuesta a tu pregunta. Efectivamente puedes encontrar el texto, pero no es un texto que tenga en estos momentos validez, porque pues ya, digamos que tumbaron la propuesta. Acá, a pesar de que la noticia sea triste en estos términos, porque, bueno, sí, digamos que pudieron haber declarado inexequible algunos artículos y no todo el código, porque si bien pues también tenía como otros puntos, efectivamente era una reforma electoral, entonces había un montón de cuestiones como que eran controversiales, pero es una lástima que hayamos perdido como esta, sí, esta apuesta por la paridad, pero pues digamos que acá lo que, como que en lo que estamos es que al menos es algo de lo que se está hablando, está en el debate público y que podemos partir de allí para para que se proponga un nuevo código electoral en el que se sigan incluyendo estas cuestiones como la paridad y el tema de la violencia contra las mujeres en política, y bueno, que no quede ahí, ¿no? Digamos que no muera con esta declaración de inexequibilidad. Las mujeres que estaban en Senado representaban el 21.3% y para las elecciones de este año subió este porcentaje al 30%, digamos, ahí sí como teniendo algún vínculo con esta cuota del 30%, ya en términos de ocupar curules, ¿no? No solo salir en las listas. Y en Cámara también subió este porcentaje. En 2018 fue solo 18.7% de mujeres quienes ocuparon estas curules, y en 2022 ya es un 28.7%, que igual siguen siendo porcentajes bajos, como podemos ver, pero que van en aumento, ¿no? Y también pues acá se ve un poco el efecto de lo que también mencionaba en Andrés un momento, que es el tema de las listas cerradas y con esta mandato de oposición, digamos, conformadas en cremallera, ¿no? Como mujer, hombre, y eso también fue como que dio posibilidad a que aumentara este número de mujeres ocupando estos cargos de elección pública. Y bueno, ese ya es como el total y consolidado en el Congreso, acercándose al 30%, y bueno, esperemos que continúe en aumento y pues que esto también, aparte de las cuestiones institucionales,
también empiece a reflejar algún cambio en términos culturales, ¿no? Tanto de nuestras relaciones cotidianas como de la cultura política en particular. Y entonces acá pues llegamos a este tema, ¿no? A pesar de que existen, digamos, estas cuotas y esta legislación, siguen existiendo unos obstáculos y como lo acaban de mencionar Sharon y Natalie, pues eso, vemos que si bien es un punto de partida, pues no es el punto de llegada, ¿no? Es apenas como para empezar a pensarnos la participación política de las mujeres, empezar a promover su participación, pero bueno, digamos que acá todavía nos encontramos con una serie de obstáculos para garantizar esa participación. Por un lado tenemos la violencia contra mujeres en política, que es un tema que vamos a tratar aquí exclusivamente en la escuela. Es en la que hablamos de que existe una vulneración de derechos políticos y que efectivamente estas violencias que toman muchas formas, desde las físicas, psicológicas, también en términos económicos, financieros, desincentiva la participación de las mujeres en el ámbito político. Digamos, ese es el fin último de la ejecución de estas violencias. Pero pues lo que les digo, ya lo veremos con mayor profundidad en un par de módulos más adelante. También está pues una cuestión importante que es el tema cultural, relacionada con los estereotipos de género, de los que hablábamos en un inicio, y las responsabilidades asignadas en el ámbito privado para las mujeres, que también dificultan esta llegada a la participación en espacios públicos. Están también los obstáculos institucionales, limitaciones en el marco normativo, ya vemos lo que acabamos de hablar del tema de la paridad, y pues la falta de apoyo e interés por parte de actores e instituciones políticas, que también está ligado con el tema cultural, efectivamente, porque no hay como una toma de conciencia de que efectivamente pues también deberíamos poder participar sin discriminación. Y otra cuestión es el tema financiero, las dificultades para acceder a recursos para la financiación de campañas, que es una problemática, digamos, sistemática que se presenta en muchas candidaturas de mujeres, y también el tema de la dependencia económica que veíamos hace un momento al inicio de esta presentación. Y pues que eso también dificulta como el poder de tomar decisiones para participar en diferentes escenarios políticos.